cuando vienes al conocimiento de la palabra de Dios, comienzan a venir diferentes situaciones, diferentes adversidades que te pueden llevar a estar en una postura de estancamiento espiritual, ministerial y familiar. Y muchas veces la gente no se pone a pensar cuál es aquella situación que lo puede llevar a estar en esa etapa. Una etapa en la cual no le permite avanzar. Diga conmigo, avanzar. Porque para que usted pueda avanzar, usted necesita tener firmes convicciones de qué es lo que está haciendo. Yo le pregunto, si usted tiene el conocimiento de la palabra y usted sabe que tiene que llevar a cabo una serie de situaciones, mandamientos, ordenanzas, usted la tiene que guardar, y no solamente guardar en la mente, usted se las puede aprender. Pero ¿qué sucede en el momento en el cual usted no las baja, no hace que desciendan a lo más profundo de su corazón, y usted sigue en esta etapa de estancamiento? Yo le pregunto, si yo fuera y me metiera a una competencia de carreras, una competencia de caminata, y entonces en ese momento yo me detengo, y yo le podría preguntar a ese que se metió a la competencia, oye, ¿por qué no avanzas? ¿Usted qué me va a decir? ¿Qué necesita una persona para que pueda avanzar? ¿Qué necesita? El deseo de querer hacerlo. ¿Qué necesita una persona para avanzar? Tener una meta. ¿Qué más? ¿Qué necesita una persona? Ayúdeme. Prepararse. Entrenamiento. ¿Qué más? ¿Qué necesita? Ganas. ¿Qué necesita? Yo creo que más que eso, si usted viera una persona que está ahí detenida, usted le podría preguntar, oye, ¿por qué no avanzas? ¿Tienes ganas? Tengo muchas ganas. ¿Tienes una meta? Sí, ya conozco la meta. ¿Tienes el propósito? Por supuesto que sí. ¿Tienes la disposición? Claro que la tengo. Entonces, ¿qué te falta? ¿Por qué no avanzas? Porque me faltan pies. ¿Sí o no? ¿Qué necesita una persona para poder avanzar en el camino de Dios? Cuando usted puede ver esta palabra, y alejándonos un poquito de lo que es la armadura que solamente tomamos como plataforma de este breve tema, yo le podría llevar a usted a pensar qué es lo que sucede en el momento en el cual uno no participa, no puede decir, no tengo avance, pastor. Yo te pregunto, ¿cuál es la forma en la cual estás viviendo para poder decirle al Señor, Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no me encuentro en una postura de avance, Señor? Posiblemente me encuentre en la misma situación que cuando lo conocí. Yo quizá conocí al Señor hace 10, 15 o 20 años, pero ¿qué sucede si te detienes ante esa situación? Y entonces, en aquel momento, en el tiempo de Jesús, había una situación muy especial. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dijo, no, yo sé por qué no puede avanzar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede avanzar porque no está acostumbrado a tener el avance, porque el avance, para que pueda avanzar, necesita tener pies. Es decir, pero estos necesitan estar limpios. Si no opera la limpieza de los pies, luego entonces no puede avanzar en el camino de Dios. Y entonces uno se puede contestar a sí mismo, si no tengo avance, es porque no me permite la forma de vivir, no me permite la forma de conducirme, no me permite la forma de dirigirme a los demás, que yo pueda tener avance. Y entonces llega el momento en el cual Jesús hace algo, y ese algo que hace viene a llamar la atención principalmente de los apóstoles. Mire, vaya usted conmigo, libro de Juan, capítulo 13, en el verso 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Diga conmigo, pies lavados. Pero entonces ellos se preguntaban, Señor, ¿por qué no avanzo? Porque no tienen los pies lavados, hijo. Escuche. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Escuche, ¿cuál era la importancia de poder llevar a decirle a Pedro, a ver, y a todos los discípulos? Yo necesito que ustedes tengan ese tipo de avance. Yo necesito que ustedes tengan ese tipo de caminar. ¿Pero qué necesito? Necesitas tener los pies limpios. Porque si no tienes los pies limpios, no puedes avanzar en el camino de Dios.
podrás tener tú muchas ganas, mucha disposición, podrás tener todo. Sin embargo, si no tienes los pies limpios, no puedes tener avance. Podrás hacer como que caminas, pero lo único que te vas a dar cuenta es que estás en el camino de Dios, pero estás atado, no puedes avanzar, no puedes caminar. Y ahí donde viene el detenimiento ministerial, el detenimiento espiritual, el detenimiento familiar. ¿Por qué? Porque no han comprendido que el pueblo de Dios debe de estar limpio de los pies para que pueda tener avance. Y entonces cuando el apóstol Pablo se refería y decía en esta carta que escribe a Éfeso en el capítulo 6 de este libro, él dice, ¿sabes qué tienes que tener? Tienes que tener calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sí, Pablo, ¿para qué? Para que comprendas qué fue lo que hizo Jesús en el momento en el cual llega a él con los discípulos y le comienza a lavar los pies. ¿Pero por qué es esta situación? Sí, porque si no le lavaba los pies, luego entonces no iban a estar esos pies preparados para poder estar calzados con el evangelio de los pies, de la paz. Es decir, no puede usted llegar con unos zapatos nuevos y ir y predicarle a otro. No se los puede poner usted si previamente no se lava los pies. ¿Cómo poder llegar a otros a decirle, oye, Cristo vive, Cristo te puede sanar y me ve enfermo? Oye, Cristo te puede salvar y ve que me estoy yendo al mundo. Oye, Cristo te puede ayudar y ve que yo estoy en diferentes problemas. Y entonces, ¿cómo poder decirle algo que nosotros no podemos llevar a la práctica? Y entonces el apóstol Pablo decía, tienes que ver esta parte de la armadura, porque esta parte de la armadura tiene que ver con lo que Jesús hizo en aquel momento en el cual Él le lava los pies. ¿Para qué? Para que tengas parte en el reino de los cielos. Cuando Pedro en aquel momento no entendía ni siquiera las palabras que le estaba diciendo a Jesús, Señor, yo no voy a permitir que me laven los pies. Si no te lavan los pies, Pedrito, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, ¿pero por qué? Porque necesitas ver, escúcheme, necesitas ver que para que puedas tener parte en el reino de los cielos, necesitas lavarte los pies, para que una vez que esos pies estén lavados, entonces venga la parte en la cual puedas calzarte el evangelio de la paz. Es decir, tú no puedes ir y hablar del evangelio de la paz cuando estás sucio. ¿Por qué? Porque ¿qué testimonio estarías dando? Oye, Cristo te puede sacar de las drogas y yo te veo en las drogas. Cristo te puede dar todo lo que necesitas en tu vida. Cristo puede restaurar tu matrimonio y veo que mi matrimonio está destruido. ¿Cómo poder llegar a hacer o hablar esto cuando nosotros mismos no hemos comprendido que una parte lleva a la otra? Por eso Jesús, la importancia de decirle, te tengo que lavar los pies a aquellos. ¿Para qué? Para que en el momento en el cual venga el evangelio de la paz, ellos lo hayan comprendido. Ahora sí vayan, lo hablen, lo practiquen, lo vivan y sea su testimonio el que esté hablando y no sus palabras las que tengan que decir algo. Aleluya. He ahí la importancia en la cual estaba en aquel momento Pablo hablando y diciendo esa carta que le escribía a la iglesia de Éfeso. ¿Sabes qué? Tienes que cubrirte, tienes que calzarte con el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el evangelio de la paz va a ser parte testimonial de lo que tú vas a estar hablando a la gente, no por tus palabras, sino por tu caminar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, yo le puedo decir, una persona que se maneja, cuando dice el apóstol Pablo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si yo le hablo del evangelio, usted me va a decir, el evangelio quiere decir buenas nuevas. Ah, muy bien, el evangelio de la paz, bueno, es dar las buenas nuevas de la paz, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo le hablo de la prestitud, si yo le hablo de que debemos de calzarnos con el apresto, y entonces es ahí donde entra lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Para que pueda llegar el apresto del evangelio, usted necesita tres cosas. Usted necesita, número uno, disposición. Usted puede, ahora sí entra aquí. ¿Qué necesitas para llegar a la meta? Disposición, sí la tengo. Por eso usted puede ver cuando le estaba lavando Jesús los pies a los apóstoles en ese momento, que Pedro no quería tener disposición. No, Señor, no, de mí olvídate. Pero otros sí habían entendido, Señor, a mí lávame los completitos. Aquí te falta, Jesús, mira, todavía está sucio ahí. ¿Por qué? Porque ya habían entendido que ellos tenían disposición. Es decir, había llegado esa parte en la cual ellos tenían que llegar a predicar. Unos estaban preparados para hacerlo, pero otros todavía estaban en esa parte de, ay, Señor, me da miedo. Ay, Señor, no puedo. Ay, Señor, y si me dicen aleluya, todavía no tenían esa prestitud. ¿Cuántos dicen amén? Necesitaba, número uno, disposición. Número dos, una persona que tiene disposición para poder tener el calzado de los pies, es decir, ir y predicar su palabra, necesita preparación. Mucha gente hoy en día tiene ganas, Señor, yo sí voy a ir, te voy a predicar, voy a hablar de tu palabra.
pero le decimos, hermano, véngase al discipulado, hermano, prepárese, hermano, lea la Biblia. Y entonces cuando van a donde vayan a evangelizar, mucha gente queda en ridículo, mucha gente queda avergonzada. ¿Por qué? Porque no tiene preparación. Tiene muchas ganas, amén, pastor, yo voy, yo predico, yo grito. Y cuando viene alguien, lo deja en ridículo. ¿Por qué? Porque no tiene preparación. El tener prestitud, el ser aprestado, nos habla precisamente de tener preparación luego de la disposición. Oh, aunque no digan amén. Una persona que tiene disposición dice, Señor, aunque me cueste, tiene disposición de ir y hacer las cosas, tiene disposición de salir adelante en su negocio, tiene disposición de salir adelante en su trabajo. Señor, dame otro trabajo, yo te lo quiero dar. Tienes disposición, pero no te quieres preparar. Te dice el patrón, aquí te quiero a las 7 de la mañana. Ay, discúlpeme, mi querido jefe, yo me levanto a las 9. Dice, tienes disposición, hijo, de querer otro puesto, pero no quieres preparación. ¿Sí vamos bien? Y necesitas, número 3, necesitas accionar. Necesitas accionar. Por eso dice aquí, ¿quieres que te calce los pies con el apresto del evangelio? ¿Quieres que venga esta etapa para tu vida? Necesitas accionar. Tienes la disposición, ya te preparaste. Una persona que se prepara para ser doctor tiene la disposición, yo voy a estudiar, voy a estudiar para ser médico general o médico, yo que sé, pediatra. Y entonces se prepara, tiene la disposición. Ya después de la disposición viene la preparación, va, estudia 6 años, luego viene su maestría, su doctorado, ya se aventó 10 años ahí estudiando. Y después de eso, cuando le dicen, oye, ¿dónde vas a poner tu consultorio? No, me voy a ir a chambear con mi jefe al negocio. ¿A qué horas vino el accionar para poder emprender lo que comenzó? ¿A dónde? Y mucha gente es así, viene a la iglesia, tiene la disposición, se prepara y en el momento de vamos a salir a evangelizar, en ese momento la gente dice, ay, es que no tengo ganas, pastor. Ay, es que no sé si pueda, pastor. Alguien diga amén. Mire, voltee con su hermano que está a la par y dígale, hermano, aunque no diga amén, es amén. Dígale. ¿Quieres ser de aquellos que tienen esta etapa? Quiero que usted me escuche. ¿Por qué mucha gente no puede avanzar? ¿Por qué mucha gente no puede tener ni disposición, ni preparación, ni avance? ¿Sabe por qué? Porque no está dispuesto como Pedro que le laven los pies. Una persona que no está dispuesta como Pedro a que le laven los pies. Yo me preguntaba, pero ¿por qué el Señor Jesús le habría dicho a los discípulos, te voy a lavar los pies? El que está limpio de sus pies está limpio de todo. Señor, lávame también las manos, lávame también la cabeza. No, hombre, lo que necesito lavar es tu caminar. Lo que necesito lavar es tu proceder. Lo que necesito lavar son tus pies, porque en el mundo te estás ensuciando, porque en el mundo te perviertes, porque en el mundo te corrompes, porque en el mundo andas pecando. Por eso necesito lavar tus pies. Y si no te lava los pies, por eso entonces mucha gente no quiere predicar, mucha gente no quiere hablar. ¿Por qué? Porque sabe que va a quedar en ridículo, va a llegar el enemigo y lo va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no quiere lavar sus pies. Ahora yo le pregunto, ¿de qué debe de lavar sus pies? ¿De qué? ¿De qué debe de lavar sus pies? Dígame usted. De los malos caminos. ¿De qué más debe de lavar sus pies? De las cosas mundanas. ¿De qué más? A ver allá, atrás. Contaminación, ¿qué más? Pecado. Vaya usted conmigo, quiero que me acompañe algunas citas. Levítico capítulo 13. Si llega Jesús en este momento y te dice, hijo, te quiero lavar los pies. Hijo, quiero que te lave los pies, para que estés dispuesto a estar calzado con el evangelio de la paz. Entonces necesitas en ese momento decir, Señor, amén. ¿Pero de qué me los vas a lavar, Señor? Escuche, dice la Escritura, mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Diga conmigo, hay que lavarnos de la lepra. ¿Qué representa la lepra? Representa la maldición. ¿Sabes de qué te tienes que lavar?
¿Sabes de qué le tienes que decir? ¿Sabes por qué vienen lo que conocen allá en el mundo como patrones de conducta, que nosotros lo conocemos como maldiciones generacionales? La lepra es una maldición. Y entonces dice el Señor, de lo primero que te tienes que lavar, hijo, es de la maldición generacional. ¿Por qué? Porque muchas veces no puedes cambiar tu proceder, no puedes cambiar tu caminar, porque el Señor te dice, debes de cambiar debes de cambiar tu modo de ser, debes de dejar de tratar así a tu mujer, debes de dejar de faltarle el respeto a tu marido. Y entonces en ese momento dice, pero es que así lo hacían mis padres, pero es que así lo hacía mi abuelo, pero es que así lo hacía yo que sé quién. Y entonces, ¿por qué? Porque este es un patrón de conducta que se va dejando. Así como la lepra es una maldición, es la misma maldición que lleva a marcar la vida de una persona. Es decir, esto llega a perjudicar tanto en el caminar de la gente que dice, no lo puedo dejar de hacer, pastor. ¿Por qué? Porque eso lo viví en mi casa, eso lo viví en mi familia. Yo como vi que en mi familia puras groserías, por eso de la misma manera trato a mis hijos. Yo como vi que en mi casa sucedía esto, por eso de la misma manera hago. Yo como vi que mi papá nunca se quiso sujetar al pastor de la iglesia, por eso de la misma manera también yo trabajo. ¿Por qué? Porque esto es una maldición generacional. Es algo que usted puede decir, Señor, yo quiero que me laves los pies. Lávame, Señor, porque he sido insujeto. Lávame, Señor, porque he aprendido lo que me enseñaron allá mis padres. He aprendido lo que me dijeron ellos que tenía que hacer. O simplemente yo vi que así se manejaban. Y entonces dije, de la misma manera tiene que suceder en mi familia. Y es de lo primero que te tienes que lavar el Señor. Tiene que llegar el Señor, lavarte esa maldición que ha venido transcurriendo por tanto tiempo en tu vida. Es más, no por mucho tiempo. Puedo decir por generación en generación. Por generación en generación, y solamente lo que has podido ver es que eso ha ocurrido en tu papá, ha ocurrido en tus abuelos, ha ocurrido en tus bisabuelos, y ahora forma parte de tu vida. Tú lo haces con tu esposa, con tu esposo, con tus empleados, con tu jefe, lo haces con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una maldición que sigue hasta hoy en día corrompiendo tu vida. Por eso llega Jesús y le decía a Pedro, ¿sabes qué, Pedrito? Lo que tengo que hacer es lavarte los pies. Pero Señor, mira ya cuánto tenemos caminando juntos. Tenemos 3 años ya en el Evangelio. Te he acompañado 3 años predicando. Sí, pero llega el momento en el cual, para que tú puedas ahora comenzar a hablar mi palabra, necesitas lavarte los pies de esa maldición generacional que te dejaron tus padres. Aleluya. ¿Por qué mucha gente no puede predicar, no puede hablar? Porque hay una maldición que los está atormentando. Hay una maldición que ahí mismo sigue trabajando y trabajando. Aleluya. Dice el Señor, hoy tengo que lavarte tus pies. Escuche, vaya usted conmigo, por favor. Salmo 105, verso 18 dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Oiga, ¿de qué te tiene que lavar el Señor los pies? Di conmigo, de los grillos, de esas ataduras que por tanto tiempo te han dejado inmóvil. ¿Qué representan los grillos? Representan ataduras. ¿Por qué la gente hoy en día no puede predicar de Cristo? Porque hoy en día te escondes para venir a la iglesia, metes tu carro para subir tu mega Biblia. No quieres que nadie se entere que eres cristiano. ¿Por qué no quieres que nadie se entere? Porque es una atadura que no te deja avanzar. Tienes grillos en los pies, dice el Señor. Yo he venido para limpiarte tus pies de los grillos que no te han permitido avanzar. Esos grillos que hoy en día te tienen atado, esos grillos que hoy en día te tienen atormentado, afligiéndote en tu proceder, afligiéndote en tu vida. Pero dice el Señor, hoy he venido aquí para limpiarte de esa atadura que has tenido por tanto tiempo. Oiga, los grillos de hoy en día no te permiten hablar. Dice el Señor, hoy necesito que comiences a hablar. Ese calzado del Evangelio, esa disposición, preparación y accionar necesita comenzar a venir a partir de hoy. Pero necesitas comenzar diciéndole al Señor, Señor, lávame los pies. Lávame los pies, quítame esos grillos que hoy en día me están atando. Y hoy en día los cristianos están caminando como que avanzan, mientras ven que otros están en la carrera, otros corren y le dicen, oye, si apenas tienes 1 año en el Evangelio, ¿y cómo has crecido? Tengo 25 y no ha podido crecer. ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo va a poder avanzar si tiene grillos en los pies que no le permiten moverse? Mientras ve que otros corren, caminan, avanzan, todavía sigue ahí inmovilizado con los grillos, porque los grillos no le permiten moverse. Por eso usted puede ver en el camino gente con 25, 30, 50 años de cristiano y no madura, no avanza, no crece. ¿Por qué? Porque tiene grillos en los pies. Dice el Señor, necesito lavar tus pies para que sean esos grillos arrancados de tus pies. Aleluya. Pero para eso necesita tu disposición. Señor,
Yo quiero avanzar. Aleluya. ¿De qué más te quiere limpiar el Señor? Escucha. Segundo de Samuel 15, verso 30. Dice la palabra de Dios. Y subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Diga conmigo, hay pies descalzos. ¿Por qué viene? También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. ¿Por qué los pies descalzos? ¿Sabe? El Señor te quiere facilitar las cosas. Y entonces tú vas creciendo en el camino de Dios. Pero ¿por qué vienes a llorar? ¿Por qué viene? ¿Por qué te duelen tanto las cosas que puedan suceder en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas llorando muchas veces mientras vas creciendo? Señor, ¿cómo me duele esta situación? ¿Cómo no te va a doler, hijo? Estás avanzando en el camino, pero lleva 2 pies descalzos. No te has calzado del apresto del Evangelio de la paz. Por eso te duelen las situaciones. Pastor, me dijeron aleluya. ¿Qué te duele? ¿De qué lloras? Cálzate los pies. Aleluya. Cálzate los pies para que no te duela cuando vas creciendo. Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué en mi trabajo me gritan, hermanito? Gozo te debería de dar. Pablo decía en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oiga, lo que para otros la cruz es una locura, para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios, para todos aquellos que creemos en Cristo, el Hijo de Dios, aleluya. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, no necesitamos que nos digan aleluya. Uno mismo va por la calle y se va diciendo, yo soy aleluya, yo soy aleluya. Oiga, désela fuerte a su Rey. Pero otros, mientras están madurando, mientras están avanzando, ay Señor, cómo me dolió que me dijeran, dice el Señor, cálzate los pies, hijo. No tienes por qué andar con los pies descalzos. ¿Por qué andas con los pies descubiertos? Cuando yo mismo, desde el momento en que te llamó para que fueras su hijo, desde ese momento te mandó a poner sandalias para que no trajeras los pies descalzos como al hijo pródigo. ¿Sabes qué? Póngale sandalias a este. Mira más cómo viene con los pies descalzos. Por eso viene llorando, por eso viene hambriento, por eso viene sediento, por eso andaba comiendo allá con los marranos algarrobas. Aleluya. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante? Decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Lávame los pies. De aquí en adelante me voy a calzar, Señor, con el apresto del Evangelio de la paz. Y entonces comenzaré a caminar, comenzaré a avanzar, comenzaré a crecer. Aunque vengan los embates de la vida, los problemas, las circunstancias, Señor, yo te creo a ti, sé que me amas y sé que lo único que estás haciendo es madurándome mediante ese proceso, Señor, para que pueda yo ir creciendo. Y en el momento en el cual usted tenga que avanzar, diga aleluya, subí un peldaño más, aleluya, subí un peldaño más, aleluya, subí más. Y usted comience a madurar. Alguien aquí diga gloria a Dios, aleluya. ¿Está enojado o qué? Si no, pase usted a predicar y yo me siento allá. Aleluya. A ver, dele una ofrenda de palmas al Rey. Escuche. Segunda de Samuel, ahí mismo, capítulo 19, verso. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies. Oiga, dice la palabra de Dios. El espíritu y la esposa dicen, dígalo fuerte, ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor. Cuando venga el Señor Jesús, ¿cómo lo va a recibir? Porque esta es una tipología de lo que va a suceder en ese día. Mefiboset, figura de la iglesia que está esperando. Ay, ahora sí, Jesús ya viene, vamos a la iglesia. Señor, me arrepiento, perdóname por favor. Está esperando que Cristo venga. Cuando cree que Jesús va a venir, dice la palabra de Dios que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta se va a dar. Ni cuenta se va a dar cuando Él venga. No cree que va, ¿qué saque? Ay, Jesús, todavía me da tiempo de ir a la iglesia y arrepentirme. No es así. Y era lo que quería hacer Mefiboset, figura de la iglesia de hoy en día. Una iglesia que ni tiene disposición, que ni tiene preparación, ni quiere nada con Dios. Escuche. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió para recibir al rey. Oh, pero no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestiduras, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz.
¿Cómo le quieres decir al Señor, Señor, ven Jesús? Ven, Señor Jesús. Te ve Jesús allá sentado a la diestra del Padre y dice, sí, hijo, si yo voy ahorita por la iglesia, te seguro que te quedas a la tribu. Yo no sé cuántos se quieran quedar a la tribu. Señor, ven, Señor Jesús. Mejor te pido que reconsideres, ve, lávate tus pies y mejor después voy. No vayas a ser como la iglesia de Mefiboset. Oiga, sus pies sucios y así va a recibir al rey. Te pregunto, ¿cómo vas a recibir a tu rey? Los pies sucios te hablan del pecado. Por eso dice Jesús, te tengo que lavar los pies. Te tengo que lavar los pies. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu proceder? ¿Están sucios? Es decir, llenos de pecado. O sea, mis pies limpiecitos, Padre. Me he guardado donde voy a pasar en aquella calle donde veo suciedad. Me hago a un lado y además me doy la vuelta. Pero mucha gente, muchos cristianos de hoy en día dicen, no, Señor, al fin que dice tu palabra que aunque ande por el fuego no me quemaré, y si por los ríos no me anegarán. Y ni la llama arderá en mí además, Señor. Así que voy a ir a aquella fiesta y sé que no voy a pecar. Y andan ahí en la línea. Oh. ¿Amén o no amén? Y la gente hoy en día dice, ay, anda como ahí con las pisaditas. Ay, Señor, voy a la fiesta pero no me quemo. Voy a llevar a una exnovia, pastor, ¿eh? Era mi exnovia cuando yo era joven, pero mi esposa sabe que la amo. Pastor, es que me la encontré en el Facebook. Arma del diablo. Me la encontré ahí en el Face, pastor. La voy a ver para evangelizarla, pastor. Sí, ajá. Primera de Reyes 15, verso 23. Escuche. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Diga conmigo, hay pies enfermos. ¿Qué es lo que provocan los pies enfermos? Dígalo fuerte. No puedes caminar. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy malo del pie. ¿Cómo voy a venir a la iglesia? Pastor, no puedo ir a servir porque estoy malo del pie. ¿Cómo va a servir? Hay estancamiento. Por eso dice Jesús, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer, hijo? Estás enfermo de los pies, te tengo que limpiar, te tengo que lavar. Aleluya. Yo te pregunto, si Jesús viniera en este momento, ¿qué le dirías? Amén, Señor, mira mis piecitos nada más, cómo me he portado. ¿Qué le dirías? ¿O reconocerías como Pedro? No, Señor, mejor hasta las manos y la cabeza de quedar fuera. ¿O te crees muy santo? No, que el Señor reprenda al diablo, pastor, yo puro camino de santidad, como dice Isaías 35. ¿Sí? Aleluya. Juan 11, dice la palabra de Dios, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Escuche, ¿cómo están los pies? Jesús dice, te vengo a lavar los pies, mis queridos discípulos, pero no vais a tener pies de muerto. Unos tienen pies de pescado, ¿eh? Están aquí ni vienen. Pero ¿cómo están? No vas a tener pies de muerto. ¿Cómo son los pies de muerto? ¿Sabe cómo son los pies de muerto? Atados. Atados. ¿Quién quiere ir a predicar? No puedo, pastor. ¿Quién quiere aportar para el audio? No tengo, pastor. ¿Quién quiere por lo menos ir por un agua? Me gustaría mucho, pero estoy enfermo, pastor. Son pies de muerto. Ya no se mueven, están atados para todo. No hay avance, no hay caminar, no hay proceder. No pueden servir a Dios. Por eso cuando Jesús llegó con Lázaro, ¿sabes qué? Lo que tienen que hacer es desatármelo. Alguno le va a preguntar, yo si hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo le hubiera dicho, Señor Jesús, ¿para qué lo desatas? Mira, ya ni se mueve. Cuando después de que le desataron los pies a Lázaro, dice la palabra de Dios, que la gente iba ya ni siquiera por ver ni escuchar a Jesús, la gente iba por el testimonio de Lázaro. La gente se preguntaba, ¿ya viste que va a estar Lázaro? ¿Quién es el que resucitó? Vamos para ver a Lázaro. ¿Por qué?
Porque esto te habla de que precisamente tienes que estar con los pies limpios para que puedas ser soltado de aquellas ataduras que hoy en día no te permiten avanzar. Si tienes pies de muerto, no puedes avanzar. Voltear a ver a su hermano, vea si tiene pies de muerto. ¿Cómo lo va a ver? Si no trabaja, si no predica, si no habla. ¿Eres aleluya? Ah, no, a veces voy a la iglesia, pero no. ¿Cómo lo ves? ¿Predica o no predica? ¿Habla o no habla? ¿Tiene pies atados o desatados? Aleluya. Vaya usted conmigo. Regrese a Efesios 6. Dice la escritura en el verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Escuche algunas otras versiones. Y entonces usted va a entender de lo que estamos hablando. Cuando dice calzados con el apresto del evangelio de la paz. Dice la Biblia al día. Y calzados con la disposición, diga conmigo disposición, de proclamar el evangelio de la paz. Llega Jesús y te dice, te quiero lavar los pies. ¿Cómo vas a saber si los tienes lavados o no? Una persona que tiene disposición para hablar del evangelio de la paz es una persona que tiene los pies limpios. Si te dice, no puedo, como que dice, no, tiene los pies más sucios que el Pedro. Aleluya. La versión 95 dice, tengan buen calzado, estando listos. Diga conmigo, voy a estar listo para propagar el evangelio de la paz. Una persona que tiene disposición se prepara, es decir, está listo. Dice, Señor, en el momento en el que hagan la invitación, en ese momento, Señor. ¿Cuántos quieren ir los viernes al hospital a predicar? Apúntese con la maestra. Apúntese. Ahorita dijeron 85, amén. A ver, ya los quiero ver el viernes 85 afuera del hospital. Ah, no, el viernes no puedo, pastor. Se va a ir a la posada, ¿verdad? Dice la escritura, la Biblia, la versión del lenguaje sencillo. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Oiga, nos habla de estar siempre listos. Otra versión dice, y calzados y aprestados vuestros pies con el evangelio de la paz. Hay una versión que me gustó mucho que dice así, calcen sus pies con el celo. Diga conmigo, con el celo. Con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Mire, usted va a la zapatería, se lleva a sus hijos y le dice, ¿cuál quieres, mi amor? Y entonces le dice, papá, yo quiero ese. Y usted ve el precio, ay, Dios mío, 1,200 pesos. Mira, está más bonito mi amor. Vale 120. Y entonces su dijo, no, yo quiero ese, papá. Ese me gustó. No, mi amor, este te queda mejor. Ese es ser celoso. Es decir, no me vas a dar lo que tú quieras. Yo me quiero poner el que me gustó. Así debe ser para predicar la palabra de Dios. Así debe de ser. Por eso dice, ¿quieres tener parte de tu armadura? Es aquel que se calza con el evangelio de la paz, aquel que está listo, aquel que tiene disposición, aquel que tiene celo de las cosas, de que las cosas de Dios se prediquen, aleluya. Imagínense si la gente, gracias a Dios aquí no pasa, aquí gracias a Dios toda la iglesia predica. Pero en otras iglesias que no predican, imagínense, si Jesús hubiera predicadole y en vez de andar con 12 que se dedicaron a andar recorriendo toda Asia, Europa, Pablo andaba ya por España, Pablo andaba en África, andaba en toda Asia, Pablito, escuche, si en vez de hacer eso, se hubiera encontrado con 12 que nunca siquiera se hubieran atrevido a ir y compartir la palabra, no se hubieran salvado con Pedro ni 120, ni 3,000, ni 5,000, ni multitudes completas. ¿Por qué? Porque él hubiera dicho, bueno, ya murió Jesús, pues vámonos cada quien para nuestra casa, al fin que ya si Jesús se murió, pues ya ni modo, vámonos cada quien. Escuche, pero ¿sabes qué? Jesús buscaba gente con disposición, gente con preparación, gente que accionara, gente que dijera, amén, Señor, me voy a cansar el evangelio de la paz, voy a estar dispuesta a que cada que vaya, Señor, le comparta tu palabra a toda la gente que me encuentre enfrente, aleluya.
Y entonces Jesús buscó de aquellos, por eso andaba Jesús ahí en los barcos, decía, este como que no, este como que es medio sacatón, este como que de plano no va a ir a predicar, ay, hasta que se encontró a Pedro. Pedro, ven porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿A mí por qué? Porque veo que vas a tener disposición, porque veo que te vas a dejar lavar los pies, porque veo que te vas a preparar, porque veo que te vas a enfrentar a los tribunos, porque veo que no te va a importar que te encarcelen, que te metan a la prisión, que te den azotes. Veo que no te va a importar nada, Pedro. La gente de hoy en día dice, ay, pastor, me corrieron de la chamba, pastor, mejor me voy al mundo. Mejor me voy a regresar allá al Tepeyac. ¿Sabe por qué? Apenas le dicen que van a despedir, va a haber recorte de personal. Los primeros que se van a ir son los aleluyas. ¿Y sabe qué es lo que hace? Ay, mejor me voy al mundo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a pagar el precio. Por eso Jesús cuando vio dijo, no, este sí está dispuesto a pagar el precio. Este sí está dispuesto a pagar el precio. A este sé que lo van a mandar a llamar, sé que lo van a azotar, sé que lo van a acorralar, sé que lo van a perseguir, sé que lo van a maltratar, pero sé que a final de cuentas va a decir, mayor menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo he de callar? ¿Cómo he de dejar de decir lo que hemos visto y oído? Aleluya. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús buscó a la gente apropiada, a la gente indicada, a la gente que dijera, Señor, no solamente lávame los pies, sino también hasta la cabeza y las manos, Señor. Pero necesitaba tener restauración, celo de compartir la palabra, aleluya. Escuche, dice una versión más. Dice, habiéndonos calzado los pies, ¿de qué? Dice, de alegre prontitud para propagar el evangelio de la paz. No son como aquellos que, ¿quién va a predicar? Está bien ya, yo quedé, ya voy, ya. Cristo te ama, ¿te quieres salvar o no? Ya vayas al infierno entonces. Dice con alegre prontitud, con alegre prontitud. ¿Cuántos quieren ir? Amén, Señor, yo voy. Tengo alegre prontitud para ir y predicar tu palabra, Señor. Quiero que todos los de mi escuela se salven. Quiero que todos los de mi trabajo se salven. Quiero que toda la gente que vive alrededor mía conozca que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo te ama, aleluya. Que Cristo Jesús fue capaz de dejarlo todo allá en el cielo. Tenía todo, pero para venir aquí a morir por un vil pecador. Decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que Jesús buscaba en la gente, alguien que tuviera alegre prontitud de ir y predicar. Y si me metían en la cárcel, ¿qué importaba? Estaban en la cárcel y ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que mientras estaban en la cárcel, Pablo y Silas estaban cantando, estaban alabando a Dios. Imagino que estaban ahí cantando la de Remolineando. Eso fue lo que hizo que aquella cárcel que aquella cárcel se comenzara a mover, que comenzara a haber un grande terremoto en ese lugar, aleluya. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios descendía cuando en medio de la cárcel la gente tenía alegre prontitud por predicar su palabra. Porque era una gente que estaba dispuesta a ir y compartir lo que Cristo había hecho en ellos. Oiga, alguien diga que amén. Mire, si usted dice, pastor, me da miedo predicar. No me quiero calzar del evangelio de la paz. No quiero ir y predicarle a la gente. Quizá le dé miedo. ¿Por qué no comienza evangelizando al hermano que está junto a usted? Dígale, hermano, Cristo te ama. Dígale, dile, ¿no quieres recibir a Cristo? Aunque sea una vez. Dile, para llevar un alma, aunque sea para persignarme. Oiga, comience, evangelice a los cristianos ya por lo menos, hermano. Aleluya. Escuche, rápidamente. Ay, Dios mío. Quiero que vea usted 7 puntos rápidos. Rapiditos. ¿Quiere usted tener restauración? ¿Quiere saber si Jesús ya lavó sus pies? Rápidamente 7 puntos. Ahí van. Lucas, capítulo 7, verso 46 dice, no ungiesa con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Llega aquella mujer con aquel alabastro, llega aquella mujer y comienza a llenar los pies de Jesús con aquel perfume.
Escuche, y le dice Jesús, oye, tú no ungiste. Cuando llegan le dicen, Señor, no hubieras podido vender ese perfume, mejor mira, con eso le hubiéramos dado de comer a muchos pobres, hombre. Y le dice Jesús, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Escuche, ¿cómo saber si Jesús ya lavó tus pies? ¿Cómo saber si estás limpio de los pies? ¿Cómo saber? Cuando tú caminas, cada paso que das en la vida confirma que eres un hijo de Dios. Cuando ese olor grato sube por medio de tus acciones al Dios de los cielos y dice, ay Dios mío, cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa, cómo cuida a sus hijos, cómo ama a la iglesia, cómo predica mi palabra, cómo me sirve en el ministerio. Y cada paso que tú das sube como un olor grato, como un olor flagrante a la presencia de Dios. ¿Por qué no echas un ojito a lo más profundo de tu corazón y dices, ay Dios mío, ¿verdaderamente estaré haciendo lo correcto o no? ¿Verdaderamente estaré limpio de los pies o no? Porque si a lo mejor fuiste como aquel Pedro, previo a que fueran lavados sus pies, no Señor, a mí de plano no me lave los pies. Por eso tus acciones siguen igual, por eso tus pensamientos siguen igual, por eso tus palabras siguen igual, porque no permitiste que te lavaran los pies. Pero llega Jesús y dice, espérame, si tus pies comienzan a caminar de una manera distinta, es porque tus pies han sido ungidos con perfume. Y el perfume desata un olor agradable. Y ese olor agradable es el que va a llegar a la presencia de Dios. Rápidamente, número 2. Jueces 19, verso 20 dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Cuando habla de aquel hombre que había ido, que iba caminando con su mujer, precisamente aquella mujer que iban a partir en pedazos, el mismo esposo, previo a ello, el anciano los invita a pasar. Y dice la palabra de Dios, posa en mi casa, pero primero para que puedas posar en mi casa, lo que necesito es que laves tus pies. ¿Qué necesitas para saber si tus pies están limpios? Esto representa cuando tú te pones a cuentas con Dios. Señor, voy a lavar mis pies. Sé que mi caminar no ha sido el mejor, Señor, pero hoy me quiero poner a cuentas contigo. Sé que hoy, Señor, sé que no he tratado bien a mi familia. Sé, Señor, que no me he portado de la mejor manera en mi trabajo. Sé que he dado mal testimonio. Sé que he sido un mal ejemplo. Pero hoy, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Rápidamente. Lucas 15 dice, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué representa? Ya no vas a andar con los pies descalzos como David. Ahora vas a crecer, pero vas a saber que tienes sandalias. Vas a saber que tienes calzado en tus pies. Eso representa, ya no tienes por qué andar tú pisando las cosas terrenales. Ya no tienes por qué tú andar rozándote con las cosas de la tierra. Ahora tienes que tener esa cubierta aún en tus pies. Cuando tú des un paso, sabes que ese paso que das está cubierto por la mano de Dios. Porque Dios es el que te lleva en el hueco de su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas a su rey? Aleluya. Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Escuche, ¿de qué nos habla? Nos habla de la separación completa y absoluta del pecado. Cuando tus pies, santidad de Dios, tus pies ya no pueden comenzar, ya no pueden andar para que se cumpla lo que dice en Isaías, Señor, aunque ande por el fuego no me quemaré. No, no va a aplicar, no aplica. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tomar una decisión, Señor, para que los pies de los santos, es decir, los pies de los apartados, ¿quieres saber si tienes limpios los pies? Tienes que tomar una decisión de apartarte, una decisión de consagrarte, una decisión de decir, Señor, me aparto para ti. Tú me apartaste, me escogiste, me seleccionaste, Padre, mediante esa elección divina. Entonces me voy a apartar de todo pecado. Esto te habla de la consagración.
La santidad te habla de consagración. Y son los pies cuando te dicen, oye, vente, va a ir tu exmujer, va a ir tu exnovia, y sabes que eres casado. ¿Cómo poder hacer eso? Es terminar una relación. Esa relación se quedó hace 15, 20 años atrás. Y cómo poder decir, ay, pastor, le voy a predicar. Deja que otro le predique. No te contamines. Deja que otro lo haga. No te perviertas. No te corrompas. Deja que otro lo haga. Dios va a tener misericordia, pero solamente aléjate de aquello que sabes que te puede llevar al mundo. Aquello que te puede llevar al pecado. Pastor, no pasa nada. Yo puedo andar en la línea, yo sé que me voy a cuidar. No te vas a cuidar y no va a aplicar. Vas a caer. Vas a caer. Por eso Mefiboset tenía los pies sucios. Por eso Mefiboset no estaba listo cuando llegó el rey. Y cuando llegó el rey en ese momento, Mefiboset, ¿cómo puedes tener los pies sucios? Por eso hoy en día, la iglesia de hoy en día, si no se santifica, si no busca la consagración, si no busca el apartarse, no va a poder entregar buenas cuentas. Necesita apartarse. Vaya usted conmigo, por favor. Libro de Job 29, verso 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Escuche, ¿a qué se refiere? Cuando lavabas tus pies con leche. ¿Quieres estar bien cimentado? Pablo decía en Hebreos 6, hablando de cómo podría volver a los viejos rudimentos. La leche representa la doctrina. Si tú no caminas bajo el fundamento de la doctrina, a muchos se les olvida la doctrina. Por querer ahondar y decir, ya te sabes, te voy a hablar de los misterios. Espérame, primero háblame del fundamento que es Cristo. Pero te voy a hablar de un misterio escondido. Pero ¿sí sabes quién fue Jesús? ¿Sí tienes la firme convicción de quién es la persona de Jesucristo en tu vida? Porque si te metes en muchos misterios, en muchas cosas que ni sabes a dónde te vas a llevar, no sabes ni a dónde te van a llevar, y entonces no caminas bajo la plataforma de Jesucristo como tu único Señor y Salvador, no tienes lavados tus pies con leche. No tienes firme la doctrina. ¿Para qué conocer palabra? ¿Para qué aprenderte la Biblia si no sabes quién es Jesús? Si no sabes que tu salvación es a través de la persona de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo, de la misericordia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. ¿Para qué quieres si no tienes firme la doctrina, si tus pies no los has lavado con leche? Dice aquí la palabra de Dios, y la piedra me derramaba ríos de aceite. La doctrina te va a llevar a la unción. No va a haber derramamiento de unción por medio de la piedra si no conoces la doctrina de la piedra. La doctrina de la piedra es la doctrina de Jesús. Hechos 4:11, la piedra que desecharon los edificadores es la piedra Jesús. Esa piedra es la que va a hacer que sea desatada sobre tu vida el aceite, la unción, la unción. Pero necesitas que previamente haya doctrina sobre tus pies, sobre tu caminar, como fundamento sólido. Escucha. Segunda de Samuel 22, verso 37, dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Quieres saber si estás listo? Si estás preparado, si estás con tus pies lavados, dice, mis pies no han resbalado. ¿Qué te quiere decir? Te has guardado de la tentación. Llega el momento de la prueba y te guardas. Llega la tentación y te alejas. Es más, le dice al Señor, no permites que pase por la tentación. Jesús dijo, orad y velad. Para que no pases por la tentación. Si no velas y no oras, ¿cómo poder decir al Señor, Señor, guárdame de la tentación? Dice el Señor Jesús, la tentación no te la provoqué yo. Es por tus propias concupiscencias que eres atraído y seducido. Eres atraído quiere decir eres embelesado. Esa palabra griega quiere decir eres hechizado. ¿En qué momento? En el momento en el que tú lo propiciaste por el camino en el que andabas. Si tú andas en los caminos de santidad de Isaías 35, dice la Escritura, por torpe que sea el que ande en esos caminos, no se extraviará. Aunque sea torpe, aunque seas torpe,
que no eres torpe. Dice el Señor, pero aunque sea torpe, no se extraviará. ¿Cuándo? Cuando andas en esos caminos de santidad. ¿Cómo están tus pies? ¿Necesitas decirle al Señor, Señor, lávame los pies? ¿O le quieres decir como Pedro? No, Señor, conmigo no hay cuentes. ¿Cómo voy a permitir que me lave los pies? ¿Cómo voy a permitir? Pero eso decía Pablo, ¿quieres tener esa armadura? Necesitas tener los pies limpios, los pies guardados. ¿Cómo lo haces? Cuando por tu propio testimonio, tú mismo te atas a tu testimonio y dices, vengo a predicarte de Cristo Jesús. Y entonces tu mismo testimonio no te va a permitir caer, no te va a permitir resbalar, no te va a permitir dejar las cosas, porque dices, yo estoy predicando, yo estoy diciéndole a la gente lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿cómo voy a dejar a Jesús? Aleluya. Póngase de pie conmigo, por favor. Llega Jesús y dice, les voy a lavar los pies a todos, para que comprendan, para que entiendan el propósito de ello. Si andas con pies limpios, seguro que puedes predicar la palabra. Hoy, esta palabra es para que la practiques, para que la atesores. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que tienes? ¿Le has predicado a gente? Esos son frutos. ¿Tratas bien a los tuyos? Esos son frutos. ¿Ha cambiado tu vocabulario? Esos son frutos. ¿Ha cambiado tu mentalidad? Esos son frutos. Son frutos de ir avanzando en el proceso, en el camino de Dios. Son frutos. Quizá los frutos muchas veces puedes decir, Señor, pero no he avanzado en otras áreas. Los frutos son siempre de manera integral. No pueden crecer de una rama y de otra no. Siempre van creciendo paralelamente de ambos, de todas las ramas que hay. De una manera uniforme, de una manera homogénea van creciendo. Pero esto siempre tienen que ser en esa medida. Esa medida es la que te va a permitir decir, verdaderamente estoy con los pies limpios. Si estás en pecado, ¿cómo poder decir, Señor, voy a dar testimonio? Me calzo los pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Dice Jesús, ¿cómo te vas a calzar los pies así? Tengo disposición, sí, pero no tienes preparación. Tengo disposición y preparación, sí, pero a la hora de la hora te da miedo accionar. ¿Cómo poder hacerlo? Dice el Señor, hoy te tienes que dejar lavar los pies. Tu caminar tiene que comenzar a cambiar. Tu proceder debe de comenzar a ser distinto. ¿Cómo te manejas en el mundo? ¿Cómo te manejas con los tuyos? ¿Cómo te manejas en tu familia? ¿Cómo te manejas en tu trabajo? Cuando en tu trabajo te dicen hipócrita, dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldijeren y dijeren toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Si te dicen hipócrita y es porque tu caminar, es porque tus pies están sucios y te manejas así, no puedes decir que es por causa de Jesús. No puedes decir, Señor, es que nadie te quiere aceptar. No es por Jesús, es por tu caminar. Porque el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que multitudes se convertían, y Pablo había aprendido algo y había dicho, cuando vayan a ustedes por el mismo testimonio de las mujeres, ellos se convertirán. Y las mujeres no se refiere solamente al sexo femenino, las mujeres se refiere a las iglesias. Por el mismo testimonio de las iglesias, la gente se iba a convertir. ¿Cuál es el testimonio que estás dando tú como iglesia? Tú como pueblo, ¿cuál es el testimonio que estás dando? ¿Cómo es tu caminar? ¿Quieres andar en la línea de fuego y no quemarte? ¿Quieres andar pecando y que la gente te comprenda y te justifique? No te vas a ganar a nadie.
no vas a tener frutos. Pero si tú dices, Señor, mi anterior caminar se acabó, me voy a calzar con el apresto del Evangelio, voy a dejar que Jesús me lave los pies, me voy a dejar lavar los pies, no me voy a portar soberbio como Pedro decía, no, Señor, ¿cómo voy a permitir que me laves? ¿Por qué no te portas humilde? Señor, lávame, no solamente los pies, Padre, sino también lávame las manos y la cabeza. Él había comprendido, no solamente es mi caminar, también mi obrar, también mi mentalidad. Cámbiame todo, Señor. Cuando tú entiendes esto, tu caminar comienza a ser distinto, tu proceder comienza a ser diferente, y entonces comienzas a tener frutos. Cierra tus ojos.